Bhagavad Gita, la historia. El reino entero respondió a la convocatoria de los Pándavas y los Kauravas. Los reyes, príncipes y caballeros de la India, con sus ejércitos, se reunieron en las llanuras sagradas de Kurukshetra. El rey ciego Dhritarashtra deseó seguir el desarrollo de la batalla. El sabio Vyasa le ofreció dotarle de una vista sobrenatural, pero el rey se negó ante tal ofrecimiento, ya que consideraba que ver de cerca la destrucción de sus seres queridos sería demasiado para poder soportarlo. Vyasa reaccionó dotando de una visión sobrenatural a Sanjaya, que iba a actuar como reportero de Dhritarashtra. El Gita se inicia con la pregunta del rey ciego a Sanjaya respecto a lo que sucedió en el campo de batalla cuando los dos ejércitos se enfrentaron entre sí. Lo que puede llegar a transmitirnos el Bhagavad Gita es el deber que tenemos todos a enfrentarnos a nuestros propios miedos. Siempre pensamos en lo que hay fuera de nosotros, en la violencia que se proyecta en el mundo exterior, la cual es muchas veces proyectada desde nosotros mismos. Por lo cual debemos mirar hacia nuestro interior, ya que a veces ese miedo y esa violencia vive dentro de nosotros. Sin duda, lo más importante no es intentar cambiar el mundo, sino cambiar y mejorar de una manera individual. Eso producirá unos efectos que harán que el mundo mejore. Como vemos en la introducción del Bhagavad Gita, ya vamos viendo de que hay diferentes interpretaciones, ¿no?, de lo que es el texto. Y aquí está hablando acerca de nuestros propios miedos. En realidad, desde un principio, cuando empecé a hablar sobre el Bhagavad Gita capítulo 2, hablé que en realidad este Bhagavad Gita, mirándolo desde el punto de vista de autoayuda, representa lo que es la conversación o ese diálogo interno que existe entre la mente y la conciencia. La mente es Krishna, la mente es Arjuna y Krishna es la conciencia. Y entonces todas las dudas que surgen en la mente de Arjuna son las mismas dudas que existen en la mente nuestra. Y esas respuestas que Arjuna recibe, desde Krishna, también las recibimos nosotros desde nuestra conciencia si tenemos los argumentos necesarios para poder explicarle a la mente cuál es su papel dentro de nuestra existencia. Nosotros estamos muy equivocados cuando pensamos que somos la mente, pero es que el mundo material nos lleva para ese lado, como que todo está en tu mente, y se olvidan de la conciencia. Solamente hablan de la conciencia cuando alguien comete un error y dice, bueno, la conciencia no lo dejará tranquilo. Pero es que en realidad la conciencia, o el ser consciente, es un ejercicio diario y de todas las personas, y los actos conscientes son necesarios para poder establecernos en el ser, saber realmente quiénes somos, y entonces desde ese punto de vista poder actuar, o debemos actuar. Bhagavad Gita poco a poco nos irá enseñando, paso a paso, cuál es el objetivo de este conocimiento que nos va a llevar a conocernos internamente. Ahora solamente estamos hablando, este es el prólogo y lo iremos analizando paso a paso hasta llegar a los diferentes capítulos donde hablaremos de cada uno de los capítulos, de qué va, cuál es el significado de cada capítulo hasta llegar al capítulo 18 y vamos a ir desglosando la obra. Así que por ahora lo guardamos y seguiremos mañana. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste, lo continuamos mañana.